Gracias por estar aquí, ya sea de manera sincrónica o bien de manera asincrónica, un poco más adelante de lo que se transmite originalmente y en vivo esta sesión, por acompañarme en esta sesión número 4, última de la semana número 2 de la unidad Textos y Visiones del Mundo, cuyo nombre es Literatura, un acercamiento a otras realidades. Estoy contento de estar esta tarde del viernes 28 de noviembre de 2025, perdón, con ustedes para afinar los detalles referentes a las actividades integradoras 3 y 4 y también a las dudas que puedan surgir a partir de los contenidos de esta semana, los contenidos en particular, que son los de la unidad 2, como los dije, ¿no? Es importante, espérenme por favor, ya, como les decía, es importante rescatar algunos de los lineamientos que vimos el miércoles e incluso algunos desde la semana pasada, porque son la base o la respuesta directa de cuál es, cómo podemos, digamos, reafirmar los conocimientos que vamos adquiriendo. Eh, Sabemos que en esta actividad integradora 3 pues hay una clara indicación de que se coloquen fuentes de referencia, pero no se están colocando necesariamente de la mejor forma. Lo mismo en la actividad integradora 4, que habla sobre poesía en lenguas originarias, ¿no? Entonces, la semana pasada, el miércoles, perdón, revisamos aspectos en particular de las actividades 3 y 4, y vimos cuáles son las mejores formas de llevarlas a cabo, y hoy voy a reiterar un poquito eso, a partir, por supuesto, de la revisión del formato de actividades, la presentación que se hace en la plataforma y las propias experiencias que tengo y que he compartido con ustedes las últimas 2 semanas. Eh, también, ah, también es bastante importante que comprendamos un poco de qué va o de qué trata la unidad 2. Como dije anteriormente, su nombre es Literatura, un acercamiento a otras realidades, como se alcanza a apreciar en la parte superior de la pantalla, y se construye a partir de diversos materiales. Uno de ellos es el que pusimos la vez pasada, que se llama El sentido de la vida, que trata de reconstruir y rescatar pensamientos filosóficos o pensamientos generales que les pueden ayudar, repito, a, eh, a saber cuáles son las mejores maneras y las mejores guías para llegar a un buen puerto en sus actividades integradoras 3 y 4. Entonces, repito, esa es la parte que me parece interesante. Sin embargo, recuerden que el objetivo de nuestra sesión, de la sesión número 4, es que ustedes no solo se familiaricen con eso, sino que el día de hoy aprendan a construir diapositivas o citas textuales y paráfrasis. Ya lo saben, en realidad solo es practicarlas el día de hoy. Vamos a ver un video el cual les va a permitir en particular hablar sobre la diapositiva número 10, que muchos de ustedes están, digamos, fallando a la hora de reconstruirla y a la hora de revisarla, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de conflictos, lo que creo que mejor debería suceder es que veamos y practiquemos cuál es la mejor forma de evitar estos errores y cuál es la mejor forma de llevarlos a cabo, a revertirlos, digámoslo así, ¿no? Quería mostrarles para antes de empezar, les quería recomendar que revisaran este material. Este material está en la plataforma Prepalínea CEP y habla sobre lo imaginar, lo ficticio y lo real. Hace una precisión en general sobre el papel de la ficción y la realidad, cosa que es directamente proporcional a lo que se nos pregunta en la diapositiva 10, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, hay tipos de mundos dependiendo de lo que ustedes estén viendo o de lo que ustedes estén leyendo. No todos los mundos de ficción, de literatura son iguales, por lo tanto no se pueden administrar y no se pueden clasificar desde el mismo punto de vista. Aquí tenemos algunos ejemplos: realista, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción y realismo. Estos son los tipos de mundos que aparecen en las plataformas y que les van a ayudar a ustedes para saber cuál es, repito, el que más les conviene, cuál es el que ustedes están viendo en, por ejemplo, obras como Frankenstein, obras como La Debutante u obras como
los poemas de lenguas originarias de Netzahualcoyotl. Esos son algunos ejemplos. Les insisto en que no se den por vencido con esto, es decir, eh, puedan saber o plantear algunas cosas porque esto está directamente relacionado con la diapositiva número 10, de la cual por supuesto voy a sacar un video que les va a ayudar también en la hechura y construcción de sus actividades integradoras, en particular la número 3. También aquí este de sentido de la vida ya lo pusimos, eh, y es algo que, literatura y la relación con la sociedad, es algo que, recuerden que, les había hecho notar el miércoles anterior que la unidad 2, voy a bajarlo un poquito, esta literatura, acercamiento a otras realidades, se construye a partir de la idea de que ya sabemos qué es literatura, sabemos cuáles son los géneros literarios, y ahora lo que resta es saber el sentido de la vida, ¿no? O sea, el sentido de la vida en función de que ya una vez que estamos insertos en el texto, lo que sigue, sabemos qué es literatura, sabemos a qué género pertenece. Lo que sigue es saber cuáles son las diversas manifestaciones que se están dando en países fuera de México y también en México, incluso antes de la llegada de los españoles o antes de que se estableciera el español como lengua originaria, como lengua oficial. Entonces, eso es la parte que reviste particular importancia. Eh, 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 lo que lo que sí es también relevante es que ustedes puedan considerar que hay una influencia directa de la sociedad en la forma en que se escribe literatura y viceversa. Es decir, también hay una influencia de la literatura en la forma en que se escribe ficción, perdón, en la forma en que se modela la sociedad. Es un poco al revés. Hay una correspondencia entre la sociedad y la literatura que les permite a ustedes apreciar cuáles son las relaciones que se establecen entre uno y otro. Es decir, cómo podemos nosotros, eh, cómo podemos nosotros saber que una obra literaria se está dejando reflejar por la sociedad y cómo sabemos que una sociedad se está dejando reflejar a través de la literatura. También es algo que me interesa mucho marcar ahora porque generalmente no están contestando bien en la actividad, en la diapositiva número 10, que es la que me preocupa, ¿no? Entonces también acá eh, hay varios recursos que les van a permitir eh, revisar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la literatura en México, esto sirve para hacer una buena clasificación de la literatura por siglos de México, desde acá. 1519 más o menos, la época de la colonia, siglo XIX y siglo XX, ¿no? Entonces, más o menos funciona de esa manera. La lírica tradicional también, es decir, hablamos de la literatura en general y de la lírica en particular. Recuerden que la lírica es un género literario que se caracteriza digamos, por ser más recitado con un ritmo y una musicalidad en las palabras. Entonces, vean, tradicional y popular son dos cosas diferentes. Y aquí tenemos algunas coplas, algunos sones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver les voy a poner un ejemplo de cuál es la lírica tradicional con letra, ¿no? Entonces esa parte, por ejemplo, aquí nos vamos de la literatura en México, normal. Vamos viendo el periodo histórico. De aquí vemos la lírica tradicional. ¿A qué me refiero? La lírica que tiene que ver con aspectos más culturales de los mexicanos y que les van a preguntar en particular en la actividad 4, que es la que habla sobre poesía en lenguas originarias. Una de esas manifestaciones son las coplas y el son. Ustedes lo van a poder encontrar o sugerir en la actividad integradora 4, donde van a hacer bastante investigación sobre cuál es algo que les gustaría por su zona geográfica o por su afinidad, es decir, por gusto, cuál es lo que les gustaría a ustedes colocar como una sugerencia para los demás y que podamos, repito, revisar cuáles son los diferentes elementos que construyen la sociedad, perdón, la lírica mexicana. La lírica entendida esto un poco más cercana hacia la canción popular, como estamos más acostumbrados, y que necesita de una rima para poder quedarse en la mente de las personas que lo están utilizando. Voy a poner el ejemplo de esta, por ejemplo, de coplas y demás, ¿no? Que seguramente les van a traer recuerdos, probablemente de la infancia, probablemente de la sociedad, del lugar donde están viviendo,
y que nos va a permitir a todos saber más o menos cómo voy a enlazar esto con la semana 4. A llorar, ay mamá, me lleva la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, una calabaza, y dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ya una bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. A una bruja me encontré, ay mamá. A una bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. A una bruja me encontré, ay mamá. Y entonces le pregunté que a quién andaba buscando. Me dice quién es usted, un cantador de guapango, ay mamá. Entonces le pregunté que a quién andaba buscando. Entonces le contesté, soy cantador de guapango, ay mamá. Cuando a mi marido lo encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy contigo. Cuando a mi marido lo encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo. Ay, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste, amigo, ya te chupaste, amigo. Ahora sí, maldita bruja y mamá. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste, amigo, ya te chupaste, amigo. Y ahora sí, maldita bruja y mamá. Ahora le vas a chupar a mi marido el ombligo, a mi marido el ombligo. Ahora le vas a chupar a mi mamá. Y ahora le vas a chupar ya mi marido el ombligo, ya mi marido el ombligo. Y ahora le vas a chupar a mi mamá. Me lleva la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, una calabaza. Y dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Bien, ese es un ejemplo de la lírica tradicional que se va a estar marcando en la actividad integradora número 4, ¿no? Ahora sí, después de esta introducción y de cosas que van a tener que revisar ustedes también, vamos a ver básicamente el objetivo de la sesión, que ya les había marcado un poquito, era, recuerden, el objetivo de la sesión es saber identificarnos, familiarizarnos con la lírica tradicional mexicana, también familiarizarnos con algunos aspectos importantes para la actividad integradora 3, como la colocación de citas textuales, paráfrasis y la revisión de un video que van a poder integrar en la hechura y construcción de su actividad 10, su diapositiva 10. Los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradas 3 y 4 que voy a explicar con el formato, también recibí algunos mensajes alrededor de eso. Ustedes deberían revisarlo, pero bueno, pues también lo puedo hacer yo sin ningún problema. La referencia al plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales y los temas de la sesión número 5, que es la próxima semana. Me voy a tener un minuto en esto para no olvidarlo, porque la semana 5, la semana 3, que se llama Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, se relaciona, bueno, no voy a hacer la introducción ahora porque eso es correspondiente a la próxima semana, pero me interesa mucho que ustedes comprendan esta parte. Esta es literatura clásica y situaciones actuales. Es una actividad bastante sencilla y bastante normal, de las cuales ustedes ya más o menos están acostumbrados. Hay una lectura, se contestan ciertas preguntas y se ejecutan ejemplos que ustedes tienen que llevar a cabo, ¿no? Para saber que están aprendiendo algo. Básicamente así funciona. Sin embargo, quería detenerme en esto de literatura actual y experiencias estéticas porque es un foro de discusión, un foro de actividades que tiene pensado
o estructurado 5 participaciones, una por día, y que lo estoy, digamos, recordando de manera anticipada ahora, que de no cumplirse o de cumplirse las 5 actividades las 5 aportaciones o participaciones en una sola, pues van a tener un descuento de puntos bastante importante. Traten de revisarlo desde el día lunes, traten de participar desde el día lunes. Si ustedes llegan el miércoles todavía sin ninguna participación, en ese punto aún así, aún en ese punto se puede atravesar, se puede intentar revisarlo y aprobar la materia de la semana, porque después del jueves, viernes, sábado y domingo va a ser muy difícil que ya saquen una calificación perfecta, o sea, un 10, porque va a ser, ya se descuentan puntos porque se solicita que sea una participación diaria. En particular, está enormemente castigado, digámoslo así, la parte en la cual ustedes van a eh, trabajar solo el fin de semana, ¿no? Entonces, ahí están las aportaciones, por favor síganlas, y los requisitos del foro de integración los pueden obtener a partir del próximo lunes en la plataforma. Generalmente lo publico temprano para que nadie más participe sin antes no ver los lineamientos generales del foro. Recuerden, bueno, como todas las actividades que ya les he marcado, es obligatorio colocar fuentes de referencia, es obligatorio tener 5 a 8 renglones y es obligatorio colocar paráfrasis o citas textuales. Ya en una semana 3, que estaríamos un poco más allá de la mitad del módulo, ya tienen que poner en práctica ciertos conocimientos que ya les he compartido las últimas 2 semanas, así que ya no es una sorpresa y ya no debería considerarse debería considerarse algo cotidiano, revisar cuáles son los lineamientos que les pido siempre que escriben, utilizar fuentes de referencia, 5 a 8 renglones y colocar citas y paráfrasis. Una vez que ustedes hayan hecho eso, yo voy a, digamos, a revisar eh, cuál es el nivel de participación que están teniendo, ¿no? Entonces ahí es, repito, bastante importante que ustedes puedan incorporarlos y saber mejor que tienen que participar todos los días. Vienen algunos ejemplos, en particular voy a abrir un par. Este. Este es uno de los textos que les van a pedir que ustedes opinen si esto es literatura. Si si lo consideran literatura o no lo consideran literatura. Vean aquí cómo funciona, tiene audio, tiene video, es más, ¿no? O sea, sí tiene varias, digamos, aspectos generales, pero ven acá, por ejemplo. Este se abre aquí y se pasa acá. Y digo, te lo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Cuanto más les grito, más me quieren. Cuanto más los desprecio, más me admiran. Cuanto más les grito, más me quieren. Cuanto más les grito. No sé, son ejemplos. Cuanto más les grito. Son ejemplos de que ustedes pueden revisar. Repito, para algunos puede parecer muy extraño y esto podría no considerarse literatura, sin embargo, para otras personas sí. Entonces la discusión es la que me interesa que la tengamos, no quiere decir que todos tengan que estar de acuerdo en que sea literatura. Lo que me interesa muchísimo es la revisión de que ustedes puedan cuestionarse si eso es literatura o no es literatura, por lo cual pues creo yo que es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería marcarles sobre la semana número 3, que es la próxima, para que estén atentos sobre todo al foro de integración. El resto de las actividades las pueden llevar a cabo hasta el final de la semana, incluso el sábado y el domingo, pero ese en particular, si lo hacen hasta el sábado y el domingo, van a tener una penalización severa, porque se requiere que lo hagan todos los días. No les quita demasiado tiempo, yo entiendo que hay trabajo, familia y cuestiones que atender, pero si dedicas unos 15 minutos al día a hacer tu participación, te va a ayudar muchísimo a obtener una buena calificación o una muy buena calificación. Entonces, si tú tomas en cuenta desde el próximo lunes 1 de diciembre cuáles son los lineamientos que debes llenar en tu foro de integración, va a ser mucho más fácil que lo rellenes todos los días, ¿no? Entonces, por ahí es algo a tomar en consideración, ¿no? Pues bueno, ahora sí nada más déjenme repetir, porque no lo había hecho,
las reglas de comunicación virtual dentro de nuestras participaciones y dentro de nuestras sesiones de integración de los miércoles y los viernes. Saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información, procurar ser breve y conciso y asegurarte de indicar con exactitud donde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Esos datos, más bien esos lineamientos, estas reglas van a permitir una convivencia sana entre nosotros y le vamos a sacar más jugo tanto a la información que yo les mantengo, que yo les comparto, como a las participaciones que ustedes puedan compartirme también. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los temas de la semana, que son comprensión lectora. Vamos a trabajar un poquito ahí. Los mundos de ficción. ¿Cuáles son los mundos de ficción? La literatura en lenguas originarias, ¿no? Entonces, antes recuerdo que iba a colocarles una diapositiva que hablaba sobre los niveles de lectura. Entonces, bueno, también eso me interesa mucho. Recuerden que lo que hay que saber son tips que no deben olvidar, por favor. Leer Frankenstein, los capítulos que se marcan, y leer la reseña para saber de qué trata Frankenstein completo. Leer La debutante, es un cuento, no es tan extenso. Revisar el material que se llama 68 voces, que también revisamos el otro día, y que si hay tiempo también puedo revisar al ponerles un par de animaciones más, pero creo que con eso será suficiente. Esa de 68 voces la pueden utilizar directamente a su actividad integradora número 4. Vamos a revisar las actividades 3 y 4 también en un momento, y lo que tiene que ver con comprensión lectora y escritura de palabras. También voy a revisar, un segundo nada más, por favor, es que lo estoy buscando, cuáles son las dudas planteadas por ustedes en sus sesiones. Esa es la parte que a mí me interesa. Aquí está. Dudas. La voy a marcar de una vez para que conforme avance, pues podamos revisarlo de manera general, ¿no? Una de sus dudas es si es necesario el audio o podemos elegir entre audio y texto. No, solamente se puede hacer audio. Es una parte de las instrucciones para la actividad integradora 4. En la actividad integradora 3 no hay problema, pero en la actividad integradora 4 sí, cuando les piden que reciten una parte de aquello, un texto que ustedes buscaron, como ejemplo lírica mexicana, y que lo puedan plasmar por voz, ¿no? Es buena parte, es una habilidad que nos interesa muchísimo, es decir, la habilidad de comunicarse de manera oral al mismo tiempo que se comunican de manera escrita, es decir, quiero ver cómo escriben y cómo hablan, ¿no? Esa es la parte. Dice, la actividad integradora 3 la puedo entregar en PowerPoint sin necesidad de enviarla en Google Drive, ya que cuando la transfiero el archivo Google Drive cambia todo lo que realicé en el archivo. Si se puede directamente un enlace, sí, pero nada más ten cuidado con eso. Si yo tengo que registrarme o me pide algún tipo de registro o está bloqueado los accesos, pues ten en cuenta que tu actividad puede valer cero. Entonces, pues nada más mucho cuidado con eso, y asegúrate, haz pruebas previamente, asegúrate de que se puede visualizar desde una sesión de incógnito y que eso va a repercutir, más bien no va a repercutir en tu calificación final. Es decir, coloca el enlace y asegúrate, por supuesto, que lo estás haciendo bien, y asegúrate que se puede ver y apreciar todo el trabajo que hiciste, ¿sí? Dice, ¿cómo responder al sentido de la vida, ya que se me hace un poco ambiguo? Esta se puede apreciar a través del video que les puse el miércoles pasado, que se llama justamente El sentido de la vida, y que habla, a partir de que tú ya sabes qué es el sentido de la vida. Por ahí les pregunté a las personas que estaban el día miércoles qué es el sentido de la vida, me explicaban de manera general qué era, y posteriormente lo traté de aplicar a un texto literario, ¿no? Entonces ahí es donde creo yo que está la vía para poder contestar correctamente esto. Es decir, el sentido de la vida, que es para ustedes, sumado al video que ya estaba, ¿no? Y a partir de ahí la verdad es que pueden revisar mucho mejor y hacer una mucho mejor respuesta, ¿no? Déjenme nada más revisar una cosa. Ok, voy a ponerles un video hacia el final, y es algo que voy a revisar también con ustedes. Sin embargo, me interesa más ahorita cuáles son los objetivos generales del módulo de la semana 2 del módulo 4.
Los temas, cuidado nada más con el sentido de la vida, recuerden, es muy importante para contestarlo, tienen que ver el video, es obligatorio ver el video, o pueden ver este video donde ya puse ese mismo video y entonces ya matan dos pájaros de un tiro y se ahorran verlo en otro contexto. No olviden completar las actividades integradoras 3 y 4. Voy a hacer una revisión de ejercicios de la actividad integradora 3 a partir de un video de cómo lo van a construir ustedes. Y también las preguntas del público, los asistentes también son bienvenidas a través de la plataforma en el chat o bien a través de correo electrónico. No olviden también, o mucho ojo con las referencias finales, colocarlas las referencias finales tanto en la diapositiva, en la actividad integradora 3 como en la actividad integradora 4. Solo la única diferencia entre estas dos actividades es que la actividad integradora 3 sí tiene sí tiene la colocación de citas textuales y paráfrasis, es obligatoria también y es parte de la forma de construcción de una estructura académica, que es lo que estamos buscando. No olviden revisar la ortografía, lo pueden hacer a través de una herramienta que yo les comparto cada lunes en el foro Aprendiendo, o bien lo pueden hacer a través de inteligencia artificial. Si utilizan este último recurso para para revisar la ortografía y corregirla, es necesario, indispensable y obligatorio que coloquen la fuente de información como inteligencia artificial. Ya en la actividad integradora, perdón, en la semana 1, en el video número 1, les mostré cómo colocar las fuentes de referencia de inteligencia artificial. No está mal usarla, lo que está mal es que haga mi trabajo y que no le dé crédito, ¿no? Tampoco es que copie y pegue de inteligencia artificial y nada más por poner la fuente de referencia ya que decir que voy a estar exento de plagio. No funciona así. Se trata de buscar un equilibrio entre lo que yo hago y lo que estoy viendo en general, ¿no? Eso es de manera particular entre lo que yo hago y en lo que yo puedo, digamos, depurar o obtener cierta ayuda de la inteligencia artificial. Y por último, revisarlo antes de subir por aquello, como mencionaba la persona que preguntó sobre la presentación, pues es importante que si ustedes la comparten directamente en Drive, perdón, directamente por PowerPoint o cualquier otra plataforma o página web, sea importante que se den cuenta que abre la plataforma y que se puede descargar, o bien que se pueda reproducir, ¿no? Traten, por favor, de no ponerlo como video porque ahí no me permite revisar cuáles son los lineamientos de las actividades integradoras y cuáles son las fuentes de referencia. Bueno, estas son una serie de habilidades que ya les había marcado en semanas anteriores, que son las habilidades que ustedes tienen que poseer en la comprensión lectora. Algunas veces está mucho más desarrollado, algunas veces no, pero pues creo yo que en esos aspectos o en varios aspectos son indispensables, ¿no? La primera es identificar el texto, identificar la información, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar son las 6 habilidades que ustedes deben poner en práctica. Esas mismas habilidades son las que les piden que reflejen en las actividades integradoras, ¿no? Entonces por ahí creo yo que ese es el conflicto, digámoslo así. No olviden estas actividades porque las van a poner en práctica. No solo se trata de captarlo ahí, sino se trata de captarlo en video también, en lo que voy a hacer más adelante. Vamos a lograr unas actividades de reforzamiento, pero antes de las actividades de reforzamiento, voy a revisar un momento un par de videos que me han compartido su asesora de la didáctica del conocimiento, que les va a ayudar muchísimo. Estoy adelantándola para evitar los comerciales. Cada persona que se dedica a... Déjenme nada más otra cosa. Ahí está. Es algo que no debemos olvidar, nada más porque tiene que ver directamente, este sí me parece interesante. Es un video sobre el contexto de producción y recepción de la obra. Si bien eso lo vimos en la actividad integradora 1, sigue siendo muy importante, sobre todo en las actividades en
las preguntas de la actividad 3 en la diapositiva 3 me parece, o 2 o 3, no me acuerdo bien. Ahorita que lo revisemos vamos a ver qué onda. Y pues esa es la parte que creo que que está es bastante importante. Es decir, eh, cómo percibimos una obra cuando se escribió hace 100 años o cómo la percibimos ahorita. Son diferentes cosas. Y esa es la parte que me gustaría que ustedes vieran y que apreciaran. El contexto de producción y recepción de la obra. 1. Empezaremos por preguntarnos, ¿qué es el contexto? El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean un fenómeno o evento, y en el ámbito de la comunicación y la creación artística, se refiere a los factores que influyen en la creación de una obra, producción, y en su interpretación por parte del público, recepción. 2. El contexto de producción. El contexto de producción hace referencia a las circunstancias y factores que rodean la creación de una obra. En este caso, el contexto de producción engloba diversos aspectos que influyen en el autor o creador de la obra y en la manera en que decide elaborar su mensaje. Estos aspectos son fundamentales para comprender por qué se realiza una obra de la manera en que se hace y cómo refleja ciertas características del momento histórico y social en el que fue creada. Factores que influyen en el contexto de producción. El autor, las experiencias personales, las creencias, la ideología, los intereses y los valores del creador influyen directamente en la obra. La vida del autor, su visión del mundo y su relación con los eventos que ocurren en su contexto social y político moldean el contenido y estilo de la obra. El momento histórico, el tiempo y lugar en el que se produce una obra afectan la forma en que se crea. Por ejemplo, las obras creadas durante periodos de guerra o dictadura pueden reflejar temas como la resistencia o la opresión, mientras que las producidas en tiempos de paz pueden abordar cuestiones diferentes, como la libertad o el progreso social. El contexto social y cultural, las costumbres, las creencias, los valores y las normas sociales de la época en la que se crea la obra también influyen en su producción. Las obras literarias, cinematográficas, teatrales y artísticas, a menudo, buscan reflejar o cuestionar los problemas y las realidades de una sociedad en un momento específico. Del contexto económico, los recursos disponibles, el tipo de mercado o público objetivo y las condiciones económicas también son factores importantes. La disponibilidad de recursos financieros o materiales puede limitar o expandir las posibilidades de creación de una obra. 3. El contexto de recepción. El contexto de recepción se refiere a las condiciones y factores que rodean la interpretación y el entendimiento de la obra por parte del público. A través de la recepción, los receptores, lectores, espectadores, oyentes, etc., interpretan el mensaje transmitido en la obra, pero su comprensión está influenciada por su propio contexto personal, social y cultural. Factores que influyen en el contexto de recepción. Del receptor. Cada receptor aporta su propia perspectiva, que está influenciada por su educación, valores, cultura, experiencias previas, etc. Por lo tanto, dos personas pueden interpretar la misma obra de manera muy diferente dependiendo de su contexto individual. Por ejemplo, un joven puede interpretar una obra de manera distinta a un adulto mayor debido a sus diferentes visiones de la vida. Del momento de recepción, el contexto temporal en el que se recibe una obra también juega un papel importante. Por ejemplo, una obra que fue creada en un periodo de guerra puede ser recibida de manera diferente cuando se lee o se ve en tiempos de paz, ya que el contexto histórico del receptor influye en su interpretación. Del contexto cultural y social del receptor, los valores, creencias y normas sociales del público también afectan cómo se recibe una obra. Un mensaje que es claramente entendido y apreciado en una cultura puede ser interpretado de manera completamente diferente en otra. Del medio de difusión, el canal a través del cual se recibe la obra, libro, cine, televisión, internet, etc., también influye en su interpretación. El medio de comunicación puede afectar la manera en que la obra es entendida y valorada por el receptor. Por ejemplo, una película se recibe de manera diferente a un libro debido a la forma en que se presenta la información. 4. Interacción entre producción y recepción. El contexto de producción y recepción no son independientes entre sí, sino que están profundamente interrelacionados. Mientras que el autor o creador de la obra tiene intenciones y objetivos al crearla, el receptor interpreta la obra de acuerdo con su propio contexto. Esta interacción puede generar diversas interpretaciones y significados, lo que enriquece el proceso comunicativo. El autor puede tener un mensaje claro y específico,
pero ese mensaje puede ser interpretado de formas diferentes por el público. Los receptores pueden dar nuevos significados a la obra dependiendo de su propio contexto social, cultural, económico y personal. El contexto de recepción también puede modificar la percepción de la obra a lo largo del tiempo. Una obra que fue considerada revolucionaria en su momento de creación, podría ser vista hoy como una pieza histórica, o incluso ser reinterpretada en el contexto de los problemas actuales. Conclusión. El contexto de producción y recepción de una obra son elementos fundamentales para comprender tanto la creación como la interpretación de cualquier mensaje comunicativo. Al analizar ambos contextos, se obtiene una visión más completa y profunda sobre cómo las obras reflejan y afectan a la sociedad y cómo son recibidas por los públicos en diferentes momentos históricos y culturales. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But Entonces, les decía, hay que marcar específicamente cuáles son los lineamientos, cuáles son las circunstancias textuales y contextuales que rodean un texto. Esto lo vamos a enlazar, lo voy a enlazar directamente con la actividad integradora número 3. Aquí nada más les aclaro, voy a saltar algunas partes de las instrucciones. Lo que más me interesa es esta parte donde dice cómo lo realizaré. Dice, lee con atención todas las instrucciones y ahí viene una breve reseña de Frankenstein, es decir, que lean de qué trata en su totalidad Frankenstein sin que tengan que leerlo. Luego viene, lee los capítulos 4 y 5 del volumen 1, son 2 volúmenes y ustedes solamente tienen que leer el volumen 1. Perdón, capítulos 4 y 5 del volumen 1, nada más. De tal manera que ustedes puedan hacerse una idea de lo que trata la obra y pues a partir de ahí ir, digamos, imaginando el contexto, que es lo que acaba de hablar este video, ¿no? Después anota tus impresiones, esto no lo vas a usar sino hasta después. Lee con atención el cuento que se llama La debutante de Leonora Carrington, que es un cuento de corte, digamos, fantástico, por decirlo de alguna manera, y es un cuento muy extraño al cual usted, tanto en lenguaje como en imágenes, al cual ustedes no están muy acostumbrados, ¿no? Después, anota tus impresiones, también exactamente el mismo proceso, y abre una presentación que tiene las siguientes características. Portada, primera impresión, por ejemplo, en la diapositiva número 3, donde habla de Mary Shelley y el contexto, que precisamente es el video que acaba de pasar, ustedes tienen de manera la obligación de colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis. Bueno, fuentes de referencia hasta la diapositiva 11, pero paráfrasis y citas textuales las tienen que poner desde el inicio. Cuando contestan esas preguntas que están, por ejemplo, ¿cuándo y dónde fue escrita la obra?, la respuesta tiene que estar sustentada con citas textuales. No fuentes de referencia, porque eso va a ir al final, sino que ustedes ponen, por ejemplo, 10 fuentes de referencia al final, pero no me dicen dónde usaron cada una. Eso es una falla, digamos, estructural de sus textos y de su armado académico de los trabajos. Entonces, bueno, Frankenstein, una obra perteneciente a qué? Al movimiento que el movimiento literario, dice frases de qué, por favor, me tienes que decir de quiénes son las frases, porque generalmente las olvidan. Frankenstein en el sentido de la vida, aquí no olviden poner que todo esto se les está solicitando con imágenes, es súper importante este aspecto, ¿no? Luego la hacen exactamente lo mismo con la debutante. El contexto también, aquí van citas textuales y paráfrasis. Aquí también, por favor, no lo vayan a olvidar y coloquen exactamente de quién es la frase y de dónde obtuvieron la información. Es una cita corta que se va reflejada en esta actividad 11. Aquí viene incluso el manual de citas y referencias, ahorita me voy a referir a él. El sentido de la vida. Luego aquí viene ficción y mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles, identifícalos y represéntalos con no varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación de la alteración, o papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Aquí es donde voy a revisar esta parte. Me gustaría que revisaran ustedes en casa y para fines de su participación también. Me gustaría que revisaran aquí en este caso
el video que va a aparecer y luego tienes que hacer la diapositiva 10 con citas o paráfrasis y compartirla en el chat. La pueden compartir por correo electrónico o bien por el chat de la plataforma. Es un video específicamente enfocado en esta diapositiva 10 que están viendo en la pantalla. Papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Esa es la parte que nos dice. Entonces, bueno, vamos a ver el video y entonces, bueno, ya el resto de textos ustedes me los van a compartir y a partir de eso, pues revisaremos, ¿no? Empezaremos con la parte final de la sesión porque ya habíamos explicado de manera suficiente lo de las lenguas originarias la clase anterior, ¿no? Dice, ¿puede la ficción alterar la realidad? Ese es el nombre del video. Entonces es la parte que ustedes deben concentrarse y saber qué están preguntando porque generalmente pierden el foco y no lo revisan de manera correcta. Es muy largo, no lo voy a dejar todo, pero sí es importante que lo veamos, una parte. Ok, si es real, si estamos aquí. Ay, me encanta estar aquí y necesito empezar esta plática, pero quiero empezar primero con una pregunta. Normalmente yo soy más de escuchar, en este momento solo puedo hablar, pero aún así quiero hacerles una pregunta y no es una pregunta así tan retórica y solamente reflexiva, quiero que me la contesten. La pregunta es, ¿para qué nos sirven las historias? ¿Ustedes creen que nos sirven? ¿No nos sirven? ¿Son relevantes para nuestra realidad o son meramente ficción? De hecho, me gustaría darte la oportunidad de que lo comentaras. Si estás, por ejemplo, en vivo por el Zoom, pues dale, coméntalo rápido. Si estás en YouTube y estás viendo esto en generaciones futuras, pues ponle pausa al video y date tiempo de contestar. ¿Para qué sirven las historias? Y en lo que lo contestas, déjame plantearte una realidad alternativa. Prácticamente una ficción, ¿ok? Necesito que cada uno de ustedes regresen a su pasado, a su infancia, se pongan ahí y traten de imaginar una realidad sin historias. Y sin historias me refiero a sin ningún tipo de narrativa, ¿ok? Ningún tipo de esquema de ficción, ni cuentos, novelas, películas, nada. ¿Cómo se ve tu realidad? Imagínate, por ejemplo, que en vez de que nos enseñaran sobre moral y ética con los libros de Esopo, las famosas fábulas, pues no sé, nos hubieran dado algo un poquito más concreto, como este libro de Immanuel Kant que se llama Crítica de la razón pura, que es lo mismo, pero pues, sin tanto adorno, sin tanto personaje que habla cosas totalmente irrelevantes. O por ejemplo, si para llevarnos a dormir, en vez de leernos los cuentos, pues los cuentos de dormir, pues a lo mejor nos hubieran dado, pues esto, ¿no? Álgebra de Baldor, ¿por qué no? Digo, también hubiera funcionado. Nos hubiéramos ido a dormir un poco más tristes, pero pues el punto es cumplir el propósito. Aunque, bueno, por el otro lado no tendrías que estar preocupado en las noches porque el coco te venga a comer si no te duermes temprano, o de entrar precozmente al sistema de intercambio económico vendiéndole tus dientes a un ratón que no sabemos qué uso hace con ellos. Hay muchas variantes y muchas alternativas. Bueno, no importa lo que piense yo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se vio tu realidad sin historias? ¿Sí la imaginaste? Una vez hicimos este ejercicio y alguien dijo que literalmente vio un recuadro negro, nada. Y es que, la verdad, pensar en una realidad sin historias es casi inconcebible, porque muchas de las cosas que vivimos, que sentimos o que hemos aprendido han sido gracias a las historias. Todos hemos sido conmovidos por un cuento, por un relato. Todos hemos recibido algún valor fundamental en nuestra vida gracias a una historia. Me encantaría que tú me platiques cuál fue la historia que más impactó tu infancia. Ponlo ahí en los comentarios, por favor, el título, la anécdota, como sea que puedas reflejar esta historia. Mientras lo haces, déjame contarte qué historia fue la que más me impactó de niño. Y es bien interesante porque no es precisamente una historia de niños. No sé cómo me dejaron ver esa película a los 8 años, pero aún así para mí fue un parteaguas en mi vida. Y la película es la del pianista. Cuando vi esa película, fue la primera vez que entendí que existe dolor en el mundo. Que pude darme cuenta que mi realidad no era la única y que había personas que sufrían en otras partes del mundo. Hay una escena en particular que me impactó mucho. Es donde Spielman, el pianista,
está refugiado, está escondido en un edificio que es precisamente ocupado por alemanes. Tiene la indicación de no hacer ningún ruido, de ni siquiera salir a conseguir comida, todo lo tiene que sacar del departamento. Y Spielman, en esta desesperanza, ve que en esa casa, en una habitación, hay un piano. Y él siente la necesidad de ir y tocar ese piano porque él ama la música. Pero tú sabes, tú como espectador, yo como niño mirándolo, sabía que si él ponía una mano en esa tecla, pues podía significar su muerte. Porque si hacía algún ruido, pues iba a delatar que él estaba ahí. Aún así, Spielman llega, se sienta y decide tocar. Y tú diciendo, no, ¿por qué tocaste? ¿Por qué tocaste? Ahora te van a atrapar, te van a descubrir. Y es una sensación entre horror y belleza porque la música es hermosa, sin duda, pero significa que lo van a descubrir. De pronto la cámara hace una toma así cercana a sus manos y te das cuenta que Spielman no está tocando el piano realmente, solamente está tocando, solamente está colocando los dedos arriba de la posición donde van las teclas y toda la música pasa en su cabeza. Para mí eso fue definitivamente impactante porque también aprendí que no importa las situaciones de la adversidad, nuestra imaginación nos puede ayudar a crear mejores escenarios. Y bueno, eso es a nivel personal, ¿no? Las narrativas nos han impactado, pero ¿qué tal? ¿Qué tal a nivel social, a nivel general? Y es que la verdad, la ficción ha influido muchísimo más en la realidad de lo que nos hemos podido imaginar. Solamente basta mencionar algunos nombres del pasado para darnos cuenta de esto. Por ejemplo, Isaac Asimov, novelista. En 1964 hizo un relato para el New York Times que se llamaba Viaje a la Feria del Mundo en el 2014, donde él coloca un pequeño fragmento que voy a leer, que dice: habrán enormes bibliotecas donde la información será de libre acceso desde la comodidad de nuestras computadoras domésticas, unos 30 años antes de que existiera el Internet. También él es el creador de las famosas leyes de la robótica que sentaron una base para la creación de la inteligencia artificial y otras maravillas. Por otro lado tenemos al famoso Julio Verne, que en su libro 20.000 leguas de viaje submarino hace la descripción del Nautilus, que es este precursor imaginario de los submarinos de hoy en día y en otras tecnologías. Y tampoco podemos dejar de mencionar a Star Trek, obviamente, que es el precursor de la mayoría de las tecnologías que vemos, de tecnologías digitales. En Star Trek vimos puertas automáticas, teléfonos móviles, tabletas, incluso Google Glass o videollamadas, muchísimo antes de que se convirtieran en una realidad. Parece que el presente ya ha sido escrito antes, porque, bueno, es totalmente natural. Para que algo se materialice en la vida real, primero tiene que ser imaginado. Y esta es la maravilla de las ficciones. Nos permite dibujar realidades alternativas, lugares a donde llegar. Y no se trata tanto de que sean factibles, de que sean realizables. Yo no creo que Julio Verne se haya puesto a pensar qué tan factible era hacer un submarino, o Isaac Asimov en cómo hacerle para crear el Internet. Se trata más bien del objetivo que ellos querían empujar en sus ficciones, de lo que ellos querían lograr en sus historias. Yo no me había puesto a pensar en todas estas posibilidades hasta que un día, casi de manera accidental, creé una historia que se replicaría en la vida real a pequeña escala. Déjame contarte cómo fue. A mediados del 2016, unos amigos y yo decidimos hacer un cortometraje. Nos metimos a un concurso llamado Hazlo en Corto, que es una convocatoria nacional que te da un tema para poder hacer un cortometraje, ¿no? El tema de ese año fue creatividad y colaboración ciudadana. Entonces decidimos hacer este cortometraje basado en un guión que escribí llamado... Bueno, hasta ahí vamos a dejar esta pequeñísima parte, porque la parte que más me interesaba es cuando habla, por ejemplo, de estos escritores que fueron visionarios, y esa es la instrucción en particular. Elabora la diapositiva número 10
con base en el video y lo que sabes de Frankenstein. Es decir, vas a incorporar esto, cómo ayudó o cómo contribuyó Frankenstein al resto de la sociedad. Esto, por supuesto, va a ser una investigación medianamente exhaustiva donde ustedes van a tener que revisar, por ejemplo, el contexto actual de el contexto de Frankenstein y los contextos posteriores, es decir, para determinar cuál fue la importancia o no de la diapositiva de Frankenstein, ¿no? Con eso cerramos por el día de hoy, la sesión de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. La cerramos en función, déjenme nada más. Ya, perdón. La cerramos en función, repito, de que ustedes puedan considerar aspectos que ya he descrito durante esta sesión: colocación de citas y textuales y paráfrasis, colocación de fuentes de referencia, 5 a 8 renglones, no olviden esos lineamientos y seguir las reglas de ortografía y de la etiqueta que tanto hemos revisado durante estas semanas, ¿vale? Muchísimas gracias por estar esta tarde, viernes 28 de noviembre de 2025, textos y visiones del mundo, sesión número 4, semana número 2, ¿vale? Muchas gracias y que estén muy bien.